Buen día, nuevamente con ustedes, estimados y estimadas colegas. Por su naturaleza, la gerencia de gestión humana es una unidad organizativa con fronteras bastante difusas y, como consecuencia, suele afrontar conflictos de jurisdicción de elevada o menor intensidad con los demás componentes de la empresa. Si la unidad se limitara a ejecutar labores auxiliares, como son la confección de planillas, el control de la asistencia u otras de mero apoyo, su actuación gris no generaría posibilidades de colisión con las demás áreas empresariales. Pero si se deseara que asuma con convicción y competencia un legítimo protagonismo en beneficio de la empresa, deberá hilarse fino para determinar sus límites y conexiones con el resto de las áreas. Precisamente esta publicación busca esclarecer cuál es el carácter y la autoridad de la gerencia de gestión humana, entrando a la contienda en un tema en el que proliferan posiciones intolerantes, confusas y también miopes. Responder a la pregunta con la que iniciamos esta publicación, ¿quién es responsable de la gestión humana?, obliga a un previo vistazo de ciertas nociones elementales, pero también fundamentales de administración de empresas. En este apartado, por lo tanto, damos una necesaria ojeada a tales conceptos. Cabe empezar por una interrogante primaria. ¿Qué es administrar? Bien, en términos latos, administrar es conjugar el contingente humano y los recursos materiales con el propósito de lograr los resultados perseguidos por determinado ente. Siendo así, es administrador todo aquel que es dotado por la empresa de un equipo humano, grande o minúsculo, así como de recursos materiales para el logro de determinados resultados. Son pues administradores el gerente general, los gerentes centrales, los gerentes de proyectos, los superintendentes, los jefes de departamento, los jefes de sección y, en fin, los supervisores. Tal enumeración nos lleva a abordar una cuestión elemental. ¿Qué funciones generales son comunes a todo administrador, sea cual fuere su rango, especialización y responsabilidades? Pues bien, son 4 las funciones generales que, interactuando entre ellas, corresponde ejecutar a un administrador: planear, organizar, dirigir y controlar. Veámoslas una a una. Planear es un esfuerzo de previsión del futuro. Su objeto es determinar qué se quiere lograr y cómo se prevé hacerlo realidad. Se expresa, como se indica en el diagrama, en planes de diverso nivel: visión, misión, estrategia, objetivos, políticas, metas, planes operativos, presupuestos, métodos, procedimientos, estándares y demás. Por su parte, organizar conlleva identificar las funciones y trabajos de la entidad, asignarlos a los individuos y grupos, determinar cómo coordinar y cuáles son las instancias de la toma de decisiones. La siguiente función, dirigir, implica orquestar de continuo, por la vía de la toma de decisiones, la actuación del contingente humano y la gestión de los recursos materiales a fin de lograr los resultados previstos. Así pues, dirigir tiene 2 componentes fundamentales. Primero, ejercer la gestión humana y segundo, administrar los recursos materiales. El primer componente, que concierne al tema central de esta publicación, conlleva un conjunto de tareas y responsabilidades que todo administrador debe confrontar respecto al personal a su cargo. Algunas de ellas: guiar, seleccionar, capacitar y desarrollar, asignar, rotar, dar instrucciones, motivar, coordinar, comunicar, asesorar, resolver excepciones, estar disponible, delegar, evaluar, promover, sancionar, recompensar e inculcar cultura empresarial. Y refiriéndonos a administrar los recursos materiales, el segundo componente de la función dirigir, esta responsabilidad implica, en breve, planificar, organizar, conducir y controlar su manejo y empleo con eficiencia y eficacia. Ahora bien, finalmente la 4ª función general de la administración, controlar, supone cotejar los planes con los resultados,
con el fin de detectar oportunidades de mejora o posibles desviaciones, con el propósito de proporcionar una retroalimentación que posibilite optimar la ejecución de las otras 3 funciones. Y bien, aquí es de la mayor importancia subrayar que las 4 funciones generales de la administración interactúan entre ellas y por lo tanto constituyen una unidad indisoluble, de modo que sustraer alguna o interferirla implicaría violar la unidad de dirección y la unidad de mando, lo que por cierto perjudicaría incluso severamente la sincronización del trabajo para la consecución de resultados e inclusive los que atañen al conjunto empresarial. Lo visto en este apartado inicial permite arribar a las siguientes 2 conclusiones. Primero, a todos y cada uno de los administradores de la empresa les compete ejecutar las 4 funciones generales de la administración dentro de las fronteras que corresponden a sus respectivas jerarquías, puestos o misiones. Y segundo, dentro de tal marco, el ejercicio de la gestión humana, un ingrediente de la función dirigir, es facultad y responsabilidad propia, inseparable, inherente a todo administrador, llámese gerente general, gerente central, gerente de proyectos, superintendente, jefe de departamento, jefe de sección, supervisor y demás. Las conclusiones a las que hemos arribado en el apartado anterior nos llevan a preguntarnos: ¿para qué diantres una gerencia de gestión humana? Aquí damos respuesta a tan sensible cuestión. Todo administrador tiene, por principio, la facultad y responsabilidad de la gestión del personal bajo su mando. De esto no cabe la menor duda, como hemos colegido hace pocos minutos. Pero imaginemos nomás una empresa que opera con un puñado, con decenas, con centenas o más administradores, cada uno apelando a su sacrosanto criterio para ejercer el gobierno de su personal. Tal situación ciertamente daría lugar, independientemente del elevado juicio que pudieran tener los gerentes, jefes o supervisores, a las más dispares acciones y decisiones para las miles de situaciones idénticas o similares que pudieran darse en el mando del personal de la organización. Las consecuencias de tan enorme dispersión serían obvias. En primer lugar, resultaría virtualmente imposible que la gestión humana cuente con un norte que aporte a la sincronización de los procesos y consecuentemente a la ejecución de la estrategia de la empresa. Y en segundo término, abundarían los casos de inconsistencia e inequidad en el trato del personal, con las nada impredecibles consecuencias sobre la satisfacción laboral. Estas trabas, de hecho, constituyen el kit de la cuestión. Excluyendo tal vez a las organizaciones familiares o a los pequeños artesanos, es indispensable que toda empresa disponga de una unidad organizativa, la gerencia de gestión humana, capaz de contribuir decisivamente a que el gobierno de las personas posea un claro rumbo en el marco de la estrategia y las políticas de la empresa, y de aportar a que las acciones y decisiones de unos y otros de los administradores en lo que compete a sus contingentes de personal tengan un apropiado grado de equidad, lógica y coherencia a nivel empresa. Hechas estas precisiones, queda en pie, no obstante, un tema ineludible: ¿cómo le compete actuar a la gerencia de gestión humana para cumplir con eficacia el rol que se ha enunciado? El siguiente apartado es dedicado a tan relevante cuestión. La demarcación de las fronteras de la gerencia de gestión humana demanda establecer 2 cuestiones fundamentales. ¿La gerencia de gestión humana es una unidad de línea o de staff? ¿Y qué tipo de autoridad posee esta gerencia en el contexto empresarial? Veamos el primer asunto. Las unidades de línea tienen a su cargo las actividades que conforman el núcleo de la existencia del negocio. Realizan el trabajo básico directamente relacionado con los resultados empresariales. En el Banco X, por ejemplo, las unidades de línea están segregadas en 3 niveles jerárquicos.
En el primero se encuentra la gerencia general. En el segundo, 7 gerencias centrales: banca comercial, banca personal, banca de inversión, operaciones, riesgos, finanzas y marketing. Y en el tercero, un conjunto de unidades divisionales responsables de los procesos y tareas base de la entidad. Vista esta definición y el caso presentado, resulta claro que la gerencia de gestión humana no es una unidad de línea. En contraste respecto a las de línea, las unidades staff no son parte del núcleo del negocio. Se limitan a prestar asesoría y apoyo a aquellas. Su objetivo fundamental es posibilitar, optimar o facilitar el desempeño de estas últimas. Como vemos en el diagrama, el Banco X cuenta con 3 unidades staff. Y una de ellas, precisamente, es la gerencia de gestión humana. Así pues, con sustento en lo dicho y en el caso expuesto, esta gerencia es una unidad staff. Como tal, presta asesoría y apoyo a las unidades de línea y, si se diera el caso, a las demás de la empresa, en el ámbito del gobierno del personal. Pero como dijimos hace unos minutos, la demarcación de las fronteras de la gerencia de gestión humana demanda precisar una segunda cuestión. ¿Qué tipo de autoridad posee esta unidad en el contexto empresarial para cumplir a cabalidad su especial rol? Veamos este tema. La autoridad en la empresa puede tener 2 formas: autoridad de línea y autoridad funcional. La autoridad de línea se expresa en la relación jefe-subordinado. El jefe da las órdenes e instrucciones, el subordinado las ejecuta y rinde cuenta. El ejercicio de la autoridad de línea en la organización se correlaciona con el principio de la unidad de mando, que declara que cada subordinado debe responder únicamente ante un superior jerárquico, generándose así la cadena de mando. Por su lado, la autoridad funcional es la facultad que poseen determinadas unidades staff para prescribir políticas específicas, reglas, procedimientos, métodos y prácticas dentro de sus campos funcionales, normas que regulan las acciones y decisiones de quienes cuentan con autoridad de línea. La autoridad funcional conlleva asimismo la tarea de fiscalizar que las acciones y decisiones de la entidad se ejecuten en conformidad con lo normado para la esfera particular. En esencia, su finalidad es cautelar, dentro de los ámbitos de la más elevada sensibilidad, la consistencia, la coherencia, la lógica a nivel empresarial de las acciones y decisiones de las personas o unidades que poseen autoridad de línea. La autoridad funcional proviene de la cesión, por parte del ápice de la organización, de una fracción de sus facultades a determinada unidad a fin de que ésta, dada la posesión de la necesaria profesionalidad, legisle y cautele con eficacia la actuación y decisiones de línea encuadradas en su campo especializado. Y, desde luego, en casos de conflictos jurisdiccionales severos y debidamente sustentados, el ejecutivo mayor de la empresa obrará como árbitro, entre comillas, para resolver eventuales desencuentros. Por lo pronto, lo expuesto hasta aquí ya nos permite sostener que la gerencia de gestión humana es una unidad staff que cuenta con la facultad y responsabilidad de prescribir políticas, reglas, procedimientos, métodos y prácticas dentro del campo de la conducción del personal, regulaciones destinadas a preservar la consistencia de las acciones y decisiones de la línea correspondientes a tal campo. En este apartado final efectuamos un enunciado sucinto de la misión y funciones fundamentales de la gerencia de gestión humana, para lo cual alzamos la vista hacia su rol estratégico, enunciamos algunas de sus funciones convencionales y acogemos las nociones marco expuestas en esta publicación. Sin más, pasemos a la exposición. La misión de la gerencia de gestión humana es brindar una eficaz asesoría y apoyo profesional al universo de administradores de la compañía, gerentes, ejecutivos, jefes y supervisores, para que estos dirijan con éxito a su personal y por ende se preserve una elevada satisfacción laboral en beneficio de los propósitos empresariales. Para el cumplimiento de tal misión, la gerencia de gestión humana
deberá 1. Proponer y ejecutar la estrategia funcional de gestión humana en el marco de la estrategia general y las políticas de la empresa, haciendo lo propio con los correspondientes planes operativos. 2. Proveer idóneos sistemas y herramientas de gestión humana que posibiliten la atracción, incorporación, permanencia y desarrollo del personal de mayor valía del mercado laboral. 3. Cautelar que las decisiones en el campo de la gestión humana tomadas por los administradores de la empresa guarden alta coherencia a fin de que coadyuven a la armonía interna y los resultados. Y 4. Brindar servicios y facilidades a los propios trabajadores en aspectos requeridos para elevar y preservar un elevado clima laboral. Bien, muchas gracias por su gentil atención, estimados y estimadas colegas. Hasta pronto.